Olvídate de cocinar con Supermercados Besluis. Sí, porque sus platos preparados te ofrecen variadas y exquisitas opciones todos los días, además de grandes descuentos. Visítalos en San Martín 654 en Concepción, en Pedro Aguirre Cerda 1055 en San Pedro de la Paz, autopista Talcahuano Concepción 6891 en Brisas del Sol. Síguelos en @Besluis_CL y elige Besluis. Acá en Matinal Nuestra Casa siempre estamos abiertos a aprender, a conocer algunas instituciones que tienen tanta historia en nuestro país como es la masonería. Hoy nos acompaña el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, pues un agrado estar visitando este canal y conversando con ustedes esta mañana. Sí, porque es un nombre que hemos escuchado hoy día habitualmente. Esa persona es masón, para que conozcamos un poquito más sobre esta institución que está presente en todo nuestro país, además de otras partes del mundo, para que las personas también conozcan el trabajo que ustedes hacen y lo que significa ser también masón en Chile. Perfecto. Bueno, la nuestra es una institución esencialmente ética, ¿no?, que promueve valores fundamentales dentro de nuestros miembros para proyectarlo posteriormente a la sociedad. Por lo tanto, en esencia, yo diría que es una especie de escuela de convivencia humana, donde el concepto de fraternidad es fundamental. Y este concepto de fraternidad, ¿no es cierto?, permite construir la vida logial de los... En cada logia hay un proceso también docente que se realiza, y siempre centrado en estos principios fundamentales, valores pueden denominarse también, que para nosotros tiene que tener una característica virtuosa en nuestros miembros. Entonces promovemos fuertemente la idea de fraternidad, de tolerancia, ¿no es cierto?, la igualdad como condición de valoración del humano, valores tan importantes como la democracia, ¿no es cierto? En fin, buscamos crear una cultura personal basada en estos principios y que la persona sea capaz también de difundirlo dentro de los medios en que vive y convive habitualmente. Eso es en esencia la masonería, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, tiene también sí un componente formativo docente que descansa mucho en el rito, ¿no es cierto?, en el simbolismo. El simbolismo nosotros lo consideramos como una herramienta muy importante en nuestro quehacer cotidiano, digamos, dentro de las logias. Y bueno, dentro de esta logia hay una estructura superior, que es una gran logia, que hace cuesta que la gente, gran logia, piensa que es algo presuntuoso, pero en el fondo es una estructura superior, que yo siempre digo, esto fue en razón del sentido pragmático de los ingleses. Si tenemos logia, bueno, pongámosle gran logia a la directiva superior, y así quedó, digamos, y permanece en el tiempo. Perfecto, entonces, fraternidad, tolerancia, igualdad y democracia. Estos son valores sociales. Exactamente. Solo para hacer esa aclaración, Gran Maestro, hoy día, para nosotros y quienes nos ven, ¿es la masonería una religión? A ver, en el sentido exacto, nosotros tenemos una construcción espiritual, ¿no?, pero es de carácter laico. En nuestra institución a nadie se le exige ningún orden de creencias, ni ningún orden de opciones políticas, ni filosóficas. Cada cual tiene derecho a tener su religión, a tener su concepción filosófica, a tener su visión política. Y en ese sentido, sí nos interesa el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, el fortalecimiento incluso de una visión espiritual, pero ¿cuál es el acento que adquiere? Es su derecho de conciencia. Para nosotros la libertad de conciencia es fundante del humano. Por lo tanto, dentro de nuestras logias no se puede hacer proselitismo en ningún sentido. Respetamos la libertad de conciencia y cada cual y su derecho a optar. Perfecto. Y para usted en lo personal, ¿cómo ha sido dirigir la Gran Logia en Chile? Bueno, ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una experiencia con muchos temas importantes que hemos tenido que abordar. A mí en lo personal me tocó
el estallido social que permeó toda nuestra sociedad y desde luego entró el debate en nuestras logias. Me tocó la pandemia, cómo hacíamos masonería ante la imposibilidad de algo tan vital como el encuentro de las logias. Pero desde luego ha sido un proceso de aprendizaje y de cumplimiento de las promesas que hicimos, pero como en todas las instituciones uno postula con un programa, pero la realidad, como en todas las cosas de la vida, no determina una gestión el programa, lo que determina es fundamentalmente cómo se enfrentan las coyunturas y las contingencias que hemos vivido y seguimos viviendo, contingencias difíciles dentro de nuestra sociedad. Sin duda que sí, gran maestro. Si tuviera que resumir y definir estos dos periodos, desde el 2018 al 2022 y el que está en curso del 2022 y que termina el próximo año 2026, ¿cómo lo haría? Mire, yo creo que, a ver, lo que prometimos lo hemos cumplido desde el punto de vista de una serie de propuestas internas de mejoramiento, etcétera. Uno de los desafíos importantes que nos propusimos es entregar una visión pública hacia las personas comunicacionalmente, o sea, que las personas pudieran encontrar en las redes sociales qué es lo que es nuestra institución, en fin. Eso yo creo que ha sido bastante importante y trascendente. Hoy día hay muchas personas que postulan a través de una página web, entonces los otros son temas más bien internos, pero lo fundamental es que yo creo, para mí es muy importante el hecho que a pesar de las contingencias en nuestro país hemos tenido una institución unida, compenetrada en lo que es nuestra actividad cotidiana, de nuestros propósitos fundamentales, y eso es a veces un esfuerzo. Es un esfuerzo. Hoy día las redes sociales, los grupos de WhatsApp generan contingencias, pero hemos sabido, ¿no es cierto?, poner nuestros propósitos fundamentales, y eso requiere conducción, requiere también docencia. Así que ese ha sido un esfuerzo importante que ha habido que hacer. Bueno, todas estas contingencias que nos han ido pasando en el último tiempo han ido generando una desconfianza generalizada. Ya no solamente en las instituciones, en el Estado, en el gobierno, sino que también de persona a persona. ¿Cómo ve la masonería también esta crisis de confianza que se está viviendo en Chile? Mire, ciertamente, a ver, nosotros tenemos una mirada un poquito más distante. Sabemos que siempre nos hemos movido en contingencias difíciles, con distintas características. Cuando vemos la historia de Chile, nuestra institución tiene 63 años de existencia. La masonería un poquito antes, digamos, pero institucionalmente a partir de 1862. Entonces, nuestro país ha pasado cosas terribles durante ese periodo. Entonces, yo entiendo que estamos con ciertas características, ciertas condiciones especiales, las redes sociales dan otra connotación, en fin. Pero en el fondo, yo creo que es importante poner el acento en la fortaleza que deben tener las instituciones y en la valoración de las instituciones, porque las instituciones cumplen un rol determinante para una sociedad civilizada y para una sociedad democrática. Y comprender que los problemas que surgen en las instituciones es producto de las personas, no en el propósito, no en el carácter, no en el fin de las instituciones. Entonces, claro, a veces la percepción pública, ¿no es cierto?, se construye negativamente respecto a las instituciones, pero en el fondo son las personas las que fallan. Entonces, las instituciones son fundamentales y yo creo que hay que construir confianza en que ellas tienen un rol que es determinante para una sociedad y sobre todo para una sociedad democrática, y donde las falencias de las personas hay que asumirlas como tal. Y desde luego, lo que significa perseguir las responsabilidades, sobre todo cuando tienen carácter de delitos, tiene que hacerse. Hoy día una amenaza constante para las instituciones es la corrupción. Y eso es un tema complejo. Hay comprensión valórica a veces relativista en las personas. Y eso hay que atacarlo desde el punto de vista de la fortaleza que las instituciones tienen, su relato, ¿no es cierto?, su carácter y su propósito. Sí, claro. Entonces yo creo que en ese sentido las complejidades de este tiempo
a lo mejor no son distintas en la naturaleza humana a las que fueron 40, 60, 80 años atrás. Las variables, digamos, tecnológicas introducen una simultaneidad que, claro, uno antes para una noticia, ¿no es cierto?, pasaba mucho tiempo, hoy día es simultáneo. Yo creo que las instituciones hay que valorarlas, hay que entender los roles dentro de una sociedad, ¿no es cierto?, y en ese sentido la masonería hace escuela también en aquello. Sí, es interesante, o sería interesante conocer, gran maestro, cómo la masonería aporta precisamente a poder superar esta crisis de desconfianza, a recuperar las confianzas en las instituciones. Y me quedo con lo que mencionaba respecto de los valores. Ni los valores ni la probidad, a diferencia del tiempo, diría Einstein, son relativos. Ahí hay que ser firme en aquello. ¿Cómo aporta la masonería desde esa perspectiva? Bueno, el primer deber que tiene la masonería es hacer sus procesos formativos bien, porque nuestros miembros tienen que caracterizarse por, ¿no es cierto?, por la fidelidad a los principios que sostenemos. Si no hay una certeza en nuestra membresía respecto a aquello, desde luego estamos fracasando como institución. Pero también hacemos llegar, desde luego, nuestra mirada, nuestra visión a quienes corresponde bajo distintas circunstancias, de acuerdo a las distintas variables que se presentan. Citaba el tema del estallido social, nosotros entregamos opinión fundamentada a las distintas instancias que se produjeron en el esfuerzo constituyente, ¿no? La primera y la segunda entregamos una mirada permanente, respecto a ciertas cuestiones permanentes de la democracia. Y también, cuando corresponde, hacemos llegar nuestra opinión a autoridades o a representantes frente a contingencias en nuestro país que consideramos peligrosas precisamente para la estabilidad de la democracia y para la buena convivencia en la sociedad. En ese contexto, bueno, en septiembre, por ejemplo, tenemos un encuentro que hacemos, una ceremonia donde invitamos a las principales autoridades del país, los principales representantes sindicales, etcétera, religiosos, que es Fraternita. Este año se hace el día 6 de septiembre. Y bueno, esto se difunde también a través de las redes, a través de streaming, en fin, esta ceremonia, donde siempre hacemos llamados y ponemos mirar respecto a las situaciones que están afectando. Nos preocupa mucho la necesidad de poner énfasis en la probidad, el tema de la justicia, el tema del respeto. Y eso lo tenemos muy marcado en la convocatoria a esta ceremonia, se llama Fraternita, y que además de hacerse en Santiago, hoy día ya se está haciendo en distintas regiones, donde se convoca a las autoridades, se va a hacer en Concepción este año. Por primera vez, entiendo, ¿no? Por primera vez en Concepción. Costó un poquito, pero salió. Va a salir. Pero se viene haciendo en varias regiones ya hace algunos años, en Antofagasta, en Temuco. Y qué bueno que así sea, gran maestro, porque instancias para fraternar, me da la impresión, faltan. Cuando existen los simposios o congresos, generalmente siempre nos juntamos un poco entre nosotros. Y si nos juntamos con el otro es para debatir. Sobre todo este año electoral hemos tenido varias instancias de aquellas y vamos a seguir teniendo de aquí a noviembre seguramente. Pero para fraternar, para que se logren consensos, para hablar de los valores de la democracia, de la probidad, de la tolerancia, parece que estamos un poquito faltos de eso, ¿no? Así que qué bueno que se haga. Es bueno, sí, poner esos valores, porque uno cuando conversa a veces con representantes, ¿no es cierto?, que son actores importantes dentro de los debates nacionales, todos están de acuerdo que estamos en una crisis de diálogo. Sí. Estamos en una crisis, ¿no es cierto?, todos quieren imponer su idea. De construcción cívica común. Pero después de conversar eso, uno ve que el siguiente punto de prensa de ese personero, ¿no es cierto?, no va por ese camino. Hay que perseverar en eso, hay que perseverar, y nosotros no nos consideramos exclusivos en ese propósito. Nosotros valoramos, por ejemplo, lo que hacen distintas instituciones en ese sentido, las iglesias, en fin. Nos parece que tenemos todos que aportar algo en ese sentido, que necesitamos mirarnos, ¿no es cierto?, como chilenos, necesitamos mirarnos como parte de una historia común, y eso cuesta a veces, sí. Pero hay que perseverar. O sea, esto es un esfuerzo que hay que seguir haciendo, y que más allá de la
situaciones puntuales uno tiene que rescatar que debe haber un sentido común, y yo creo que la hay dentro de los distintos personeros que inciden en los debates públicos. Sí, no, de todas maneras, cuando también las autoridades o quienes dan el ejemplo tampoco aportan, es difícil también que las bases puedan ir cambiando su día a día. Estaba pensando mientras hablaba, y yo creo que usted responde a lo que muchos nos preguntamos en Chile. ¿Por qué somos tan leguleyos? ¿Por qué tenemos tantas leyes? Y voy desprendiendo que finalmente que tengamos que cuadrar todo, que tengamos que normar todo, es porque tenemos una crisis de valores. Donde al no tener los valores nos tienen que decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y si no está, lo puedo hacer. ¿Qué han hecho o qué les falta a las instituciones para aumentar este concepto de valores, para no depender tanto de leyes y empezamos a depender de nuestras relaciones interpersonales? Mire, lo que falta es un desafío grande de los procesos educativos en cuanto a poner precisamente los valores, poner la ética en el centro del proceso formativo. Yo creo que de alguna manera en las universidades poco a poco han ido viendo esto como una falencia. Pero claro, hoy día la educación cívica no es el centro de la formación de los procesos educativos. Entonces, ¿cómo valoramos precisamente la convivencia dentro del proceso educativo? Yo creo que hay una falencia importante. En ese sentido, yo creo que la mayor falla que tenemos en nuestro país tiene que ver con que la educación dejó de cumplir ese rol. Por alivianar los programas, por desarrollar determinadas teorías educativas, se perdió la formación ética a través de los ramos de filosofía que habían hace décadas atrás. La educación cívica ahora ha vuelto, pero muy tibiamente. Pero cuando usted realiza un proceso educativo, lo central es enseñar a convivir, a respetar las leyes, a respetar los principios que nos unen como sociedad. Y eso los procesos educativos no lo están haciendo adecuadamente. Hay una falla terrible que lo hemos planteado muchas veces, alguna vez nos reunimos con el Consejo Superior de Educación, un poco pensando en esto, a poco que se había eliminado incluso algunas clases de historia. Entonces, la valoración misma de la nacionalidad, ya no se canta el himno nacional los días lunes, ¿no es cierto?, con los alumnos formados. En el pasillo. Que eso podía ser una lata a lo mejor para los educadores, pero que es importante para dar identidad. Y usted cuando da identidad también tiene que agregar lo otro, los valores, los principios que sustentan esa identidad. Sí, claro. Somos chilenos, pero ¿qué es ser chileno? ¿Cuáles son los valores que nos representan? Gran Maestro, es muy interesante esta conversación y sobre todo agradecemos esta visita porque nos recuerda que este año por primera vez se va a hacer esta instancia Fraternitas aquí en la región del Biobío. La invitación es para que asistan, ¿cierto?, al Colegio Concepción, que está en Avenida Pedro de Valdivia, 1945 en Chihuayante, el 30 de septiembre a las 10:30 de la mañana. Una instancia abierta también para los líderes, para quienes lideran distintos procesos, instituciones acá en la región del Biobío, a que hagan esto, fraternicen, dialoguen, conversen acerca de lo que queremos para Chile. Gracias, Gran Maestro. Y el 6 de septiembre por streaming pueden ver la ceremonia nacional que se hace en Santiago. Y ahí podemos conectarnos todos. Todos. Para seguir aprendiendo. Gracias por estar acá. Ha sido un tremendo agrado, muchas gracias. Oye, a propósito de seguir aprendiendo, nuestros amigos de Camanchaca siempre nos traen una receta más con ese jurel único de Camanchaca, hecho ahí con las